Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura, franja de la editorial El Corzo Blanco. Y como es la costumbre, o viene siendo la costumbre, me acompaña mi amigo Daniel Aguirre, de Mucho Buen gusto. Abolengo también, como nuestro autor de hoy. De buena Olengo. Los Aguirre Ojalá. Machado, ¿de dónde? No, Machado, no, más bien machacados. Más bien. En esta Bueno, salud ocasión, salud, como es por debido, los machacados y los que se van a machacar. por los Mujica Lainez. Por los mujicas de este mundo que han tenido el suficiente privilegio como para simplemente dedicarse a escribir y a viajar por el mundo. Así es. Como bien dijimos, nuestro autor de hoy es el escritor argentino, el genio autor de Bomarzo y Misteriosa Buenos Aires, Manuel Mujica Lainez, el excéntrico personaje salido de una película, pareciera salido de una película de Hollywood, un dandy de las letras Sí, además. como de otro tiempo, como de otra época, con su monóculo, con su bastoncito, sus trajes. Así es, Dani. Y bueno, quisiéramos empezar diciendo o hablando un poco de la biografía de Mujica Lainez, ¿verdad? Mujica Lainez no nació en una cuna, nació directamente en un árbol genealógico el 11 de septiembre de 1910 en Buenos Aires, ¿cierto? Y este niño ya traía la sangre de fundadores de ciudades y próceres de la nación, ¿cierto? Fue educado en Francia, en Inglaterra, Manuel o Manucho para los amigos, ¿cierto? Mucho para los amigos. Sí. Eh, Venía de una tradición de escritores también. Así es. Casi que hasta la fundación de Buenos Aires, todos en su familia, tanto materna, más que todo materna, se dedicaban a las letras, al Los arte. Lainez, ¿sí? Correcto, sí. Porque ya los Mujica eran terratenientes ricos que fueron perdiendo todo. Pero esa pose de dandy que él aparentaba era algo más bien genial, muy a lo Salvador Dalí. Él escribe Bomarzo en 1962, ya vamos a entrar en materia. Es una novela bestial sobre un duque monstruoso, deforme, Del Renacimiento del italiano. Renacimiento además. La prohíben la ópera, sí, la prohíben en la Argentina. Trabaja en el diario La Nación. La cosa es que él se aburre de lo porteño y se compra una quinta en Córdoba, se va al monte y vive un exilio dorado en una mansión llamada El Paraíso. El Paraíso. No vivían como ermitaños porque su casa era un desfile de artistas, de jóvenes, de escritores, ¿sí? Vivía esta otra escritora, Silvana Ocampo. Silvino, como poema. Silvina, perdón, Que eran Silvina buenos Ocampo. amigos. Él era buen amigo con Lazo Campo. Sí, Les tenía buen aprecio y bueno, y también con otros escritores. Con Borges también con Borges, muy amigo tuvo de una Borges. relación personal interesante. Incluso Borges le dedica un poema, un soneto al Manucho. Sabían que Manucho no podía escribir si no tenía amuletos cerca. Él tenía un anillo de escarabajo, los anillitos. un anillo Ok, egipcio, ok. que según él le daba poderes y si lo perdía de vista se volvía loco, entraba en pánico. Sí, era un excéntrico total. También tenía un monóculo y no era por falta de visión, era por exceso de estilo, decía Exceso él. de estilo. Sí. Que era para entrar al Museo del Prado y poder ver bien las obras, los cuadros, etc. Era un coleccionista, tenía una colección diletante a lo Charles Schwab, Exacto. como en las obras de Proust, de Marcel Proust. Ah, sí, buena referencia. Tenía una colección de bastones, estaba obsesionado con los emperadores romanos que cubrían con pétalos de rosa hasta la asfixia a sus invitados. Él decía que esta era una muerte muy bella. Una muerte muy bella. Entonces, su árbol genealógico llega hasta los nombres de Juan de Garay, el conquistador del Río de la Plata, luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue muerto por los indígenas Ok. en el 1530 y pico. Bueno, ¿qué más decir de Manucho? Fue periodista, luego de haber estudiado Derecho en Inglaterra, y allí funciona como reportero, cronista y crítico de arte. Cosa que parecía Ribeiro, tampoco tenía mucha vocación para la Exacto, abogacía. lo que tenía era mucho ingenio, ¿sí? Fumaba en boquillas largas, pipas, y deja una de las prosas más ricas, recargadas y hermosas de la lengua española, ¿sí? Bueno, antes de eso hay una anécdota muy particular, y es que Manucho estaba en blanco, luego en su última época. Ok. Tenía el síndrome de la página en blanco, no le salía una idea. ¿Y qué hizo? Escribió una autobiografía. Pero, como era tan aristócrata, para ser egocéntrico o autorreferencial, evitando eso, esa autobiografía la escribía su perro. Su perro Cecil. era una raza llamada Whipper y llamado Cecil.
Entonces el Sí, perro sí. es el que escribe toda esta historia a Ajá. través de Manucho, sí, así Y es. que en algún momento entiendo que el perro puede como mirarlos, o bueno, saber, conocer los pensamientos del escritor también, como una cosa Como, así fantástica. como el monólogo de Orfeo de Unamuno, Ok. en Niebla, que el perro habla y dice los humanos, los seres humanos son unos animales que nunca saben lo que quieren. Es muy curioso. Epa, epa. Cecil dice, el interior de la cabeza de mi amo está amoblada igual que su casa, es decir, es una casa llena de porcelanas chinas, fantasmas del renacimiento, capas de terciopelo y un miedo atroz a envejecer. Este era un miedo que tenía Manuel Mujica A Lainez, ver un si prueba el temor a Vinicius. envejecer. Un gato intruso en el programa. Este no es Cecil, pero es Chester. Chester. Este no se mete en la mente de nosotros, pero sí se mete en el programa, no tiene ni que preguntar. Chester por Y que no Chesterton. vaya, y que no vaya a tumbar la copa. Muchas gracias. Les recomiendo mucho Cecil, es Júgame muy de nuevo. divertido. Es casi que un alter ego de Mujica Lainez, también un aristócrata. Dice que en una vida pasada fue un dios egipcio. Bueno, cosas que se Imagínense. inventaba Manucho, en fin. Bueno, esto ha sido todo en Cuadernos de Literatura. Bueno, Mañana analizaremos por qué Kafka no tuvo un perro sino una cucaracha o un escarabajo o lo que fuera. Pero esa es otra historia. Hasta luego. mucho gusto. Mentiras, mentiras, todavía no. Dani, no has hablado nada. A ver, contanos. Todavía queda mucha tela por cortar. Háblanos un poco de lo que leíste. ¿Quieres contarnos algo? El buen Manuel Pues va a Mujica. tocar, porque pues, bueno, para mí Mujica Lainez pues también es un autor nuevo y lo que me impresionó fue de él es el uso del lenguaje. O sea, como dijimos ahorita, él parecía sacado de otra época y escribía como si estuviera en el siglo de oro, básicamente. Sí. Entonces, si a ustedes les gusta todo lo que es el barroquismo, la imagen cargada, como muy estilizada, pues Manucho puede ser un autor para ustedes. Y justamente Misteriosa Buenos Aires lo que busca es lo que busca es narrar la fundación pues, de la capital de Argentina. De la provincia de Buenos Aires, pero recuerda que hay dos intentos. El primero es fallido. El primero El fallido. segundo sí, Juan de Se Garay narra logra también. conquistar. Listo. Mientras Chester hace su Algo, cameo. algo muy interesante de Misteriosa Buenos Aires es que los cuentos los va llevando un hilo invisible que los va uniendo, ¿cierto? Después del hambre llega el primer poeta y este primer poeta que está en su transporte pues, animal, pues va llegando a Buenos Aires y él sabe que el primer canto que inspira a Buenos Aires es un canto de dolor, ¿cierto? Donde está narrada el hambre y todas las penurias que pasaron pues, los primeros colonos que llegan. Y hay algo interesante o algo trágico-cómico, por así decirlo, y es que al poeta nadie quiere escucharlo. Él llega a la quinta de unos amigos, llega a donde el señor tal, y nadie dice, no, como que no tengo tiempo porque estoy haciendo negocios con tal persona o estoy muy ocupado en las tareas de la capilla, entonces venga más tarde, ¿cierto? Llega a una casa pues de una mujer adinerada también y hay unos italianos pues teniendo una fiesta y están todos ya borrachos, bailando, haciendo bulla. Y al poeta lo echan de la casa, o sea, lo sacan básicamente como si fuera un bulto flaco, dice el cuento. Le tiraban Y al los final huesos de también pollo. eso. Y al final pues el poeta es expulsado pues de esta casa, ¿cierto? Y lo lindo, o digamos lo poético, pues por así decirlo, es que él recita sus poemas solo al río que pasa, ¿cierto? A la noche, a la que hay luna Río llena, de la ¿cierto? Plata. El único espectador o el único que pone oído a sus poemas es él mismo y la naturaleza, básicamente. Y continúa el hilo, ¿cierto? Ya después uno pasa a La Sirena, el cuento de La Sirena. Es muy Y en La bello. Sirena se narra cómo esa noticia o ese poema atraviesa Ya el es en río, alta lo mar, van el llevando río. los indígenas, ¿cierto? Y llega hasta... Que hay un busto de sirena y un... y un... ¿cómo No, le que dice? es una sirena como tal. Y Ella se hay enamora algo muy de... bello y es que cuando la sirena canta, porque están los colonos ya abandonando esa primera fundación fallida, por así decirlo, cuando la sirena canta, los personajes en vez de... quedan desencantados, la verdad, con el canto de las sirenas. Pero algo muy curioso y es que la sirena también es la encantada. Ella se deja encantar por una figura que hay un barco, en la en el proa del barco. barco, no sé si es el mástil, creo que sí es el mástil, donde está una figura masculina. Tallada en madera, me Y la imagino. sirena se enamora de esa figura e intenta como Así es. atraparla y se hunde con esta figura. Algo así como similar al mito del hermafrodita, que es descrito por Ovidio, en donde
una ninfa del bosque llega donde este personaje y los dos dentro de ese río se van uniendo y se van creando un solo ser, que es el hermafrodita, ¿cierto? Y nada, bueno, qué decir de este cuento, como casi todos los cuentos de Misteriosa Buenos Aires, es que es una historia colonial, ¿cierto? Hay una imaginación mítica muy poderosa ahí, la estética barroca, por supuesto, y también esta tragedia amorosa entre la sirena y la figura en madera, tallada en madera. Entonces, bueno, no sé qué más decimos del hambre, por ejemplo. Y sí, son más o menos 30 y algo de cuentos que van oscilando entre la ficción, o sea, esa invención, porque Manucho tenía un poder inventivo muy excepcional, pues. Pero también la documentación, el archivo histórico, él se mete pues en una investigación profunda pues de esa fundación de Buenos Aires y por eso es que los cuentos tienen tanta fuerza, porque no es solo inventiva, sino que también hay un trasfondo histórico pues ahí importante. Así es. Bueno, yo creo que podemos hablar ahora de Bomarzo, que consagra a Manuel Mujica Lainez. Es una falsa autobiografía de Pier Francesco Orsini, un noble italiano del siglo XVI, el duque de Bomarzo, ¿sí? Pero no es el típico héroe del Renacimiento, es jorobado, es cojo, es deforme, lo que lo convierte en la oveja negra de una familia de guerreros y hombres bellos, hermosos, ¿cierto? Y listos para la acción. Exacto, es maltratado, crece con resentimiento, envidia y un deseo de inmortalizarse, ¿sí? Que lo tenía también Mujica Lainez, ese miedo a envejecer, ¿cierto? Entonces la historia está llena de conspiraciones, de alquimia, de personajes históricos como Miguel Ángel o los Médici, hasta que decide inmortalizar ese tormento que él tiene creando el famoso Parque de los Monstruos en Bomarzo, que es un jardín lleno de monstruos gigantes tallados en piedra, que hoy se puede visitar, gracias está cerca a Roma. Gracias a su patrocinio podremos ir algún día. Gracias a su patrocinio. Acuérdense del medio ahí para colaborar de Patreon. Eso, para Gracias. poder seguirnos tomando un tempranillo por acá. Sí. Bueno, también habla sobre el rechazo social, la soledad que puede convertir a una persona sensible en un hombre cruel, una mujer cruel, ¿cierto? Está lleno de magia, de esoterismo, de la creencia en que los objetos y los lugares tienen memoria, ¿cierto? Yo creo que ahí está la clave de la obra de Manuel Mujica Lainez y ya hablaremos de Misteriosa Buenos Aires, que Dani nos habló acá de varios relatos, porque muchos están inspirados en objetos antiguos, por eso decíamos que era una especie de coleccionista, Mujica Lainez. Cuando él escribe Bomarzo, Argentina vivía una época convulsa, una ebullición cultural, pero él siempre se sintió un exiliado en el tiempo. Claro, él era un aristócrata en una época donde los reyes ya no existían, donde la aristocracia no existía, viaja a Italia, visita este jardín y queda totalmente hipnotizado por sus esculturas. Él dice que siente una conexión mística con el lugar, con estos monstruos de piedra, y se sintió como un duque de otra vida. ¿Sí? Pero le tocó fue la dictadura en Argentina, la de Perón, que él dice que se dedicó fue a traducir a Shakespeare para olvidarse un poquito del tiempo convulso, claro, el tiempo que perdido. hubo cierto, en la dictadura pues de Perón. Un gobierno militar obsceno, sí, que censura a Bomarzo por sus referencias sexuales y demás, pero esto la hace mucho más famosa, ¿cierto? Claro, la prohibición le sirve. Claro. La censura hace que los curiosos se acerquen más a... Ojalá hoy hubiera censuradores para impulsar nuestras obras. Pero bueno, Mujica Lainez era un solitario también, como Orsini, el personaje de la novela Bomarzo. Tenía una nostalgia por el pasado, por lo que ya no es, ¿cierto? Bomarzo es entonces una novela sobre cómo el arte es la única forma de salvarse de la muerte, de la propia fealdad, ¿cierto? Por supuesto está escrita con una prosa exquisita, ¿cierto? Que uno parece estar leyendo un cuadro, una obra de Goya, del Greco, ¿cierto? Y hay una frase y una cita muy, muy emblemática de Bomarzo que define la esencia de la obra. Se encuentra al principio de la novela. Dice así, comillas: yo soy Pier Francesco Orsini y mi destino fue el de ser un monstruo en un mundo de príncipes y un príncipe en un mundo de monstruos. Interesante eso. El mundo es monstruoso para Mujica Lainez. Hay un hito en la historia de la televisión española, quería hablar de eso, y son las entrevistas realizadas por Joaquín Soler Solano para el programa A Fondo, ¿verdad? Y en junio de 1970 y pico ocurre la entrevista con Manuel Mujica Lainez. Y adivine quién
le recomendó a Soler entrevistar a Mujica Lainez? ¿Quién fue? Borges. El mismo Borges. Mira, Borges el fue el Jordi. primero el Giorgi fue el primero que le habla a Soler de, ¿y por qué no le haces una entrevista a Manucho? Ujú. Y nadie conocía a Manucho. Yo creo que ese programa nos mostró a todos los que nacimos después, nacimos tarde, a Manuel Mujica Lainez. Mujica Lainez, ¿cierto? correcto, sí. Y ahí hay muchas de las historias pues, de él, y ahí sabemos que él fue un tipo que viajó en todos los medios de locomoción, ¿cierto? Incluso en Zeppelin, viajó por Zeppelin también y por submarino, bueno, una cosa tipo Julio Verne, pues, ¿cierto? Y bueno, no sé si quieras hablar del hambre, Sí, pero que antes es de... uno de los cuentos más Es uno de los cuentos insignes, pues, emblemáticos, insignes. Pero antes del hambre, me gustaría referirme un poco a la forma de ser de Manucho, como un semblante. Recomiendo mucho esta entrevista que le hace Soler para que vean el ingenio y lo cínico que era también, de la quien Borges ironía que decía que tenía era también. un viejo virreinal. Bueno, Imagínate. hablemos ya de Misteriosa Buenos Aires, de sus cuentos. Este libro, publicado en 1950, es para muchos el más perfecto del autor, ¿cierto? Porque muestra historia real de Buenos Aires, de su fundación, de la ciudad, con fantasmas, maldiciones, sortilegios, una atmósfera gótica, aristocrática también. eh, digamos, las épocas que vivió Buenos Aires en su pasado, en su fundación. Entonces, cada cuento, Y cada llena de relato, infortunios también, llena de desventuras, porque claro, todos los personajes les va mal, bueno, les pasan unas que tendrían terribles. que leer pues para... Entonces, cada cuento tiene una fecha al lado. Ajá. Y es la fecha del contexto histórico donde ocurre. Por ejemplo, el hambre, 1536. Hay que ponernos en ese numerito porque allí en ese año transcurre esta historia. El hambre es probablemente el cuento más famoso de la literatura argentina, después de Casa Tomada de Julio Ujú. Cortázar. Después Entonces, de, no, mentiras, no digamos del Aleph, porque ahí sí. sí, bueno, resulta que los españoles están muriendo de hambre. Ujú. Y el hambre es tan atroz que Baitos, el protagonista, termina cometiendo un acto de canibalismo brutal. No les voy a contar el final porque me Tienen que tirarían leerlo el ustedes. cuento. Vayan, léanlo, claro que sí. Porque es genial y oscuro a la vez, ¿cierto? El horror en el hambre es desesperante, sí. Y el personaje estaba imaginando, bueno, será que comete todo el acto? ¿Será que no? ¿Cierto? Como que duda bastante de si hacerlo o no, Se de si confunde. mantener su humanidad o El hambre lo saciar confunde. el hambre, El ¿cierto? hambre lo confunde y también un hecho casual. También está la pulsera de cascabel. Mientras que el hambre nos muestra la degradación física y la bestialidad, este nos muestra la degradación espiritual, Correcto. del choque de dos mundos que no se entienden ni siquiera en su idioma, en su lenguaje. El cuento ocurre en el mismo año, por eso lo enlazo acá porque tienen ese hilo de temporal, hilo tempore, como dicen los maestros argentinos. Eh, un español que ha enamorado de una indígena, de eso va el cuento, que hace parte de este cerco de los indios querandíes que están rodeando a toda esta gente y los tienen ahí, sí, aguantando hambre. Y esta indígena lleva una pulsera de cascabeles en su tobillo, que suena Ok. con un tintineo Ajá. metálico, un sonido que para Bernardo, el protagonista, se vuelve una obsesión. Y este sonido de lo desconocido, de la libertad de la pampa, cierto, que los españoles encerrados en cercos, muriendo de hambre, no pueden probar, no pueden lograr ni alcanzar. Y que incluso algunos han sido castigados por eso. Claro, Que se uno, comen algunos se comen caballos, un los caballo y castigan. fueron castigados por simplemente por saciar algo muy primitivo que tenían. Es que el hambre, ojalá no Ojalá ustedes tuviéramos no que pasen hambre sentir nunca. nunca hambre, sí, total. Entonces Bernardo quiere conquistar o atrapar este sonido, este amor. Eh, es un sonido muy místico que lo atrae, ¿cierto? Mujica Lainez sugiere que la pulsera tiene un poder sobrenatural, que no es solo música, sino el llamado de lo salvaje, mira, el llamado de lo salvaje, el llamado de la selva, ¿cierto? Y hay una Y tensión termina ahí, volviéndolo cual soldado. una tensión ahí muy interesante justamente entre lo indígena y los colonizadores, ¿cierto? Claro, la sangre además. El indio, como el narrador se refiere, no les dice indígenas como nosotros en la contemporaneidad, sino indios. El indio es el salvaje, supuestamente, pero hay algo muy curioso y es que el hambre puede volver salvaje al que sea, ¿cierto? Exacto. Hay una frase que dice cerca de Erasmo y el Virgilio inútiles, ¿cierto? Eso es cuando están estos libros de Erasmo y de Virgilio, es como diciendo, bueno,
Erasmo, por un lado, escribió Elogio a la locura. Elogio a la ¿cierto? locura, pero era otro tipo de Y locura, Virgilio, pues. y Virgilio escribió La Eneida, ¿cierto? Donde el personaje también pasa por un montón de penurias, que es el viaje en sí, ¿cierto? Una especie como diciendo, bueno, están estos libros, pero la civilización, el intelecto, ¿cierto? La literatura no puede hacer nada ante una situación como extrema, pues como esta, ¿cierto? Como que no sirven, lo ilustrado aquí no tendría cabida, por así decirlo. Hay algo que me parece muy curioso también, y es una de las primeras frases que aparece, creo que es la primera, que dice: la hoguera de los indios chisporroteaba día y noche, como este fuego que nunca se apaga, ¿cierto? Pero en el momento del acto caníbal, como que el fuego tampoco tiene utilidad ahí en ese momento, ¿cierto? Como que no tiene posibilidad de cocinar la carne, que es algo que separa una época, ¿cierto? Del momento en que los Claro. hombres comían carne cruda al momento en La que civilización podían termina allí. cocinar los alimentos, ¿cierto? Allí Y es algo que termina, no se pueden dar el lujo de hacer estos allí personajes. termina la civilización. Tan civilizados, pero con hambre nos toca ir a ser caníbales, ¿cierto? Bueno, entonces, claro, Buenos Aires se funda con un derramamiento de sangre increíble, como todas las ciudades fundadas en Latinoamérica, porque fueron fundadas, fue, digamos, atrozmente, ¿cierto? Ah, La llanura argentina no es un desierto, dice Manucho, sino más bien un monstruo hermoso que seduce a los conquistadores para luego upa, devorarlos. upa. Sí. Hay otro de una anciana aristócrata que se niega a abandonar su mansión, que está abandonada porque la aristocracia es un cuento ya del pasado. Este es un cuento de la alta sociedad porteña. eh, no recuerdo bien el nombre. Es una metáfora de la muerte de una época, pero digámoslo con esto que él decía, que creía en la vida de los objetos, ¿sí? Eh, porque allí las cortinas, los muebles parecen cobrar vida, ¿cierto? Ajá. Creo que por acá lo tengo. Hay otro que se llama El Vagamundo. Vagamundo, Es sí. muy bueno porque allí aparece el tema de la inmortalidad que tanto obsesionaba a Manucho. Se trata de un hombre que no puede morir y atraviesa los siglos, va viendo cómo la sociedad va cambiando, a Buenos Aires se vuelve una metrópoli, ¿cierto? Esa perspectiva eterna de las ciudades que son un ser vivo, eternos, Ajá. ¿cierto? Que nos sobrevivirá a todos, ¿verdad? Luego está El espejo desordenado, que a mí me encanta, ambientado en ¿Cómo es el espejo desordenado? 1530, en la época de Juan Manuel de Rosas. Básicamente gira en torno a un espejo que pertenece a una familia acomodada de Génova, de Italia. Lo traen a Buenos Aires, pero que tiene un defecto sobrenatural. El espejo está desordenado, cronológicamente desordenado. Y cuando alguien se mira en él, el espejo no está presente, sino que muestra lo que pasó hace 100 años, lo que pasó ayer, o lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Pero todo está mezclado como si el tiempo fuera una baraja de cartas, ¿cierto? Esto es muy recomendado, pasa algo terrible, ¿sí? El espejo es un invento del siglo XVI, Y que XVII. tanta literatura ha inspirado también, ¿cierto? Y que, claro, está la idea del objeto que contiene todo el tiempo, como el Aleph de Borges. eh, ¿Cuál Bueno, y más? tantos otros, pues ahí. Tantos otros, es que hay muchos que giran en torno a esa leyenda de que estamos viviendo un presente, pero si vamos a otras esferas del astral y demás, podemos ver cómo todo confluye al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Esa es la Correcto. trama de este cuento. Y bueno, yo creo que yo me voy agotando en lo que pude leer de Manucho. La idea es que lean, la Que invitación es lean a que lean a Manucho. Manucho. Él tiene varios libros. La bibliografía de él podríamos decir que es bastante extensa. Pues está Misteriosa Buenos Aires, ¿cierto? Que se puede leer en la web. Ustedes buscan en Google los cuentos y perfectamente los pueden leer. Pero también está Bomarzo, de que ya Santi les habló. Está, Tiene muchísimo. digámoslo así, esta saga, que es que los detractores le dicen la saga de la oligarquía, ¿cierto? Que es Los ídolos, que es la primera novela, La casa, los viajeros invitados, y, Los viajeros y los invitados en el paraíso, que es la última, ¿cierto? Que va narrando toda esta familia aristócrata, ¿cierto? Y hay unas más logradas que otras. Hay unas que han recibido muchos premios y bueno, en fin. También juega mucho con el tema del medioevo, por ejemplo, en El Unicornio, que es el medioevo francés. Bomarzo, pues, que es el Renacimiento, y está también El Las Laberinto. crónicas, el El Laberinto, laberinto. que es por Ajá. los tiempos de donde llegan los primeros colonizadores, América también. Entonces, una especie como de
Manucho busca lo universal también, ¿cierto? Busca esa tensión entre América y Europa, como también la hace Carpentier, por ejemplo, que a Sí. Manucho le gustaba. Sí. Al que no le gustaba era a Mario Vargas Llosa. Segundo día dándole hate a Mario Vargas Llosa. Sí. Ah, Esa será una tradición acá en este programa. uy. Bueno, mira, estamos hablando de un autor poco conocido. Vamos a pasar, quizás, si te animas, a otro más poco conocido aún, pero que a mí me encanta porque hace poco encontré unas crónicas en cromos de este autor y es Manuel Zapata Olivella, Ok. colombiano. Sería Yo nuestro estuve en primer Lorica. colombiano del Sería nuestro programa. Yo estuve en Lorica y allá hay un mural gigante dedicado a Manuel Zapata Olivella, Sí. hermoso. La tierra donde nace Manuel Zapata Olivella. Montería, que Montería. lastimosamente sufrió unas inundaciones no hace mucho. Están en una tragedia ambiental allá, entonces quisiéramos solidarizarnos con ellos hablando de Manuel Zapata Olivella, ¿cierto? De su obra, de su vida, porque fue un personaje increíble, De Chango el Gran Putas. un intelectual increíble que hizo por la tradición y la cultura popular colombiana todo el trabajo que no pudo haber hecho nadie más, ¿cierto? Entonces, si te animas, hacemos a Manuel Zapata Claro que sí, de y una. nos podemos ver dentro de 8 días o 15, quizás. Tenemos que prepararlo bien. ¿Está bien? Prepararlo, claro. Pero la idea es esta, seguir leyendo, invitándolos a ustedes a que lean. Que lean con nosotros, porque la lectura es un pan compartido. Si es que alguien está viendo esto, Hombre. la invitación es a que lean a estos autores que les proponemos. Son autores que podríamos llamar los otros. Esos otros que quizás no abordamos tanto porque no fueron tan vendidos, los que están en las laderas, en los márgenes, los villanos. Los villanos. Correcto, los que vivían en la villa literaria. Así es. Así que muchas gracias. ¿Cómo es que decimos? Salud. Salud y que gobiernen las prostitutas porque sus hijos no pudieron. Salud, pesetas y tiempo para gastarlas. Hombre, buena elección ahí. Zapata Olivella, que ya de ratos quería leerlo.